Hola estimados alumnos, mi nombre es Leonardo Escafino y voy a dar la clase de rupturas del manguito rotador. Bien, la patología del manguito rotador es una causa de dolor y disfunción en el hombro. La verdadera prevalencia no es muy clara porque la misma puede ser asintomática. En un estudio que analiza la prevalencia de rupturas del manguito rotador en sujetos asintomáticos, mostró rupturas parciales en el 20% de la población. O sea que vamos a tener, de la población de ese estudio, vamos a tener sujetos con rupturas parciales y o totales, que son asintomáticos y tienen buena función. El músculo más frecuentemente afectado es el supraespinoso. La ruptura puede variar de espesor parcial a total, y la mayoría de estas lesiones ocurren en tendones con un proceso degenerativo preestablecido. Por ejemplo, pueden ocurrir rupturas parciales o totales después de un trauma, y lo más frecuente es en pacientes de avanzada, lo que sugiere que estas personas tienen un proceso degenerativo, por lo que son más débiles y pueden romperse más fácilmente. Bien, bueno, continuamos. Vamos a hacer un breve recordatorio del manguito rotador. Cuáles son los músculos: el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. La principal función es coaptar la cabeza humeral y, junto con la porción larga del bíceps, ¿sí?, como vemos acá en la imagen, la fuerza de depresión que generan el manguito rotador y la porción larga del bíceps, ¿sí? En la imagen central se ve cómo coapta la cabeza el manguito rotador, y la porción larga ayuda a deprimir la cabeza humeral. Bien. En la imagen de la izquierda vemos el footprint, que el footprint es la huella de inserción de los tendones del manguito rotador en el húmero. Acá vemos la huella del infraespinoso en verde, la del supraespinoso en azul y en rojo la del subescapular. Se lo nombro oro porque va a ser muy importante a la hora de la cirugía. Y también quiero recordarles las cuplas de fuerza, ¿sí?, que tenemos las cuplas de fuerza en el plano coronal, en donde el vector de fuerza cefálica que produce el deltoides es contrarrestado por la depresión del subescapular, el infraespinoso y el redondo menor. Y la otra cupla de fuerza, que se da en el plano transversal, está dada por el subescapular anteriormente, el infra y el redondo menor posteriormente. Es muy importante reconocer la lesión del manguito rotador y poder restablecer las cuplas de fuerza mediante la reparación del mismo en caso de que se necesite del tratamiento quirúrgico. Bien, continuamos. Bueno, fisiopatología es de carácter multifactorial, una combinación de factores extrínsecos e intrínsecos. Las causas son controvertidas porque va desde la tendinopatía hasta la ruptura masiva. Hay que señalar que no hay una relación evidente entre la extensión del daño anatómico, como se muestra en la ecografía, en la resonancia, que uno ve la ruptura o ve la tendinopatía, ve la artrosis, el proceso degenerativo, pero no tiene relación con los síntomas. Bien, como dije anteriormente, hay una ruptura parcial o total y el paciente no tiene dolor y tiene buena función. Bien, como factores extrínsecos tenemos la fricción del supraespinoso en el espacio subacromial, que es lo que llamamos síndrome impingement subacromial, la morfología del acromion y el ligamento coracoacromial, deportes o trabajos con movimientos del miembro superior por encima de la cabeza. Bueno, con respecto al síndrome impingement subacromial, que es la compresión y el roce mecánico de las estructuras que están por debajo del arco coracoacromial, vamos a ver acá en la imagen de la izquierda, bien,
donde tenemos la cápsula, el supraespinoso y la bursa. Bien, y acá no se muestra la porción larga del bíceps. Estas estructuras están debajo del espacio subacromial, por lo tanto cualquiera de ellas puede estar afectada por el roce mecánico, ¿sí?, generando una tendinopatía o una ruptura. A la derecha tenemos la morfología del acromion, donde Vigliani hizo un estudio donde clasificó la morfología en 3 tipos: tipo plano, tipo 1 plano, bien, tipo 2 curvo, tipo 3 ganchoso. Ellos propusieron que la morfología tipo 3 tenía mayor incidencia de rupturas del manguito rotador. Bien. Más adelante, esta hipótesis se cayó porque un estudio que hizo un autor llamado Chan encontró que no hay incidencia de rozamiento o de rupturas del manguito rotador. Bien, o sea que la morfología del acromion no tiene incidencia. Bien, bueno, el trauma es otra causa de ruptura del manguito rotador, que es más frecuente en pacientes de edad avanzada, y otro factor muy importante es la disquinesia escapular. Bien, que esto lo van a ver en cuarto año en la materia clínica kinefisiátrica médica, pero les voy a decir lo que es la disquinesia. A lo mejor lo vieron en evaluaciones o en biomecánica, pero bueno, la definición es que es una alteración de la posición y el movimiento de la escápula causada por una contractura, debilidad o desbalance de los músculos escapulares. Esto es lo más importante cuando tienen ustedes un paciente: la evaluación de la disquinesia y el tratamiento es lo más importante. Bien, como factores intrínsecos, donde se refiere a los cambios in situ de los músculos del manguito rotador, tenemos la degeneración del tendón, en donde las fibras de colágeno están desorganizadas, el colágeno tipo 1 está degradado y degenerado, a veces es sustituido por áreas de calcificación. Como ustedes saben, los tendones normales están constituidos principalmente por colágeno tipo 1, y en los que están lesionados tienen mayor porcentaje de colágeno tipo 3. El tendón pierde su aspecto brillante, blanco, para convertirse en gris y amorfo. Bien, son todas características de la degeneración tendinosa. También podemos encontrar infiltración grasa, que eso es muy importante. La infiltración grasa es un pronóstico negativo para la reparación. El estrés repetitivo, otro factor intrínseco, en donde se producen micro rupturas intratendinosas. Son pequeñas lesiones que no tienen tiempo de recuperarse y viene otro estímulo, ¿sí? Y viene otro estímulo, ¿sí? No hay tiempo de recuperación. Bien, la hipovascularidad, que hay una zona hipovascular o zona crítica, pero recientes estudios muestran que las áreas hipovasculares no son significativas. Entonces concluyeron que contribuyen mínimo o en nada en la ruptura. Y la teoría neural, que está en estudio, que se presume que el glutamato y la sustancia P están involucrados en la tendinopatía. Es como una respuesta al uso excesivo. Bien. Bueno, pasamos. Bien, factores predisponentes. Bien, la edad, como dijimos anteriormente, que es donde los pacientes tienen un proceso degenerativo establecido,
sus tendones son más débiles, por lo tanto son más fácil de que tengan una ruptura. Las enfermedades endocrino-metabólicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la hiperuricemia pueden influir en la microvascularidad y tener importancia en el desarrollo de una tendinopatía. Con respecto al uso de los fármacos, se ha demostrado que la levofloxacina y la ciprofloxacina y las estatatinas, que son fármacos para disminuir el colesterol, pueden generar tendinopatías. Bien, entonces en la historia clínica, en la confección, ustedes tienen que preguntarle al paciente si tiene alguna enfermedad endocrino-metabólica, qué consume, qué fármaco consume, cuál es el hombro que utiliza normalmente para trabajar. Bien, bueno, continuamos. Clasificación. Existen muchas clasificaciones. La que vamos a utilizar acá en la materia es la de Coffield, que son las pequeñas, ¿sí? Que es menor o igual a 1 centímetro, medianas de 1 a 3 centímetros, largas de 3 a 5 centímetros y masiva más de 5 centímetros. También puede clasificarse como masiva a las rupturas que involucran 2 o más tendones. Bien. También le voy a decir otra clasificación, que según la localización tenemos en rupturas parciales intrasustancia, rupturas parciales bursales y rupturas parciales articulares. Bien, voy de nuevo. La C, la imagen C, rupturas parciales intratendinosas, intrasustancia. Vamos a la B, rupturas parciales del lado bursal, rupturas parciales del lado articular. Bien, las rupturas parciales no involucran el espesor total del tendón. Bien. En cambio, las rupturas totales abarcan el espesor total del tendón. Y hay una comunicación entre la superficie, entre el espacio articular y la bolsa subacromial. Supónganse, vamos a la imagen A, ver, perdí el puntero, acá está. Este es el supraespinoso, supónganse que está cortado totalmente, ¿sí? Hay una comunicación entre el espacio articular y la bolsa subacromial que está por acá arriba. Bien. Entonces, la que más utilizamos es la de Coffield, ¿sí? Y le nombré la clasificación según la localización, que es muy importante porque vamos a nombrar algo en cirugía. Bueno, clínica. En los pacientes sintomáticos, bien, vamos a encontrar dolor nocturno y durante las actividades de la vida diaria, debilidad y disminución del rango de movimiento. Las rupturas parciales suelen ser más dolorosas que las masivas. El déficit funcional dependerá de la localización de la ruptura. Vamos a encontrar atrofia muscular en pacientes con rupturas de larga data. Y en las personas añosas no suelen presentar clínica. Bien. El paciente les va a comentar que tiene dolor en la cara anterolateral del hombro, que se puede extender hasta el codo. Puede haber una disminución del rango de movimiento, va a ser de acuerdo a la ruptura, pero generalmente se da entre los 50 y 120 grados, que el paciente ahí le genera dolor o no puede realizar el movimiento, no puede alcanzar un objeto en la alacena. Otra descripción que hace es que
no puede dormir sobre el lado afectado. Otra cosa que nos cuentan los pacientes es que no encuentran una posición cómoda para colocar el brazo, ¿sí? Tanto cuando están en la cama, cuando están caminando, pero bueno, esto es de acuerdo a cada paciente. Bien. Bueno, el diagnóstico. Vamos a realizar la anamnesis, el examen físico mediante la inspección, la palpación. ¿Qué vamos a buscar en la inspección y en la palpación? Vamos a observar si el paciente tiene alguna atrofia muscular. Vamos a palpar la zona de la escápula, los músculos del manguito rotador. Vamos en busca de los puntos gatillos. Vamos a hacer una palpación sobre la porción larga del bíceps. Vamos a ver si tiene, cómo está el trapecio superior, si está con un aumento del tono. Bien, vamos a medir el dolor mediante la escala visual analógica. Vamos a medir la función mediante la escala de ACE, la Constant y la UCLA, que eso lo van a ver en cuarto año. Vamos a valorar el rango de movimiento, la valoración de la fuerza, y vamos a hacer maniobras de provocación, que ahora la vamos a ver. Bien, antes le hablé de los puntos gatillos. Ustedes lo van a ver en técnicas 2 o 3, pero bueno, en sí los puntos gatillos son puntos sumamente sensibles que se encuentran sobre las bandas tensas de las fibras musculares. Bien. Pueden disminuir el rango de movimiento y pueden alterar el patrón de activación motriz. Bien. Pero bueno, esto va a ser parte del tratamiento. Vamos a ver en cuarto año cómo se tratan los puntos gatillo, bien, de estos pacientes. Bueno, vamos a la maniobra de provocación. Como vemos acá en la primera imagen, del signo de impeachment o de NIR. El test es positivo si reproduce el dolor del paciente, normalmente entre los 90 y los 140 grados. Bien, el examinador estabiliza la escápula con una mano, y con la otra realiza rotación interna y luego flexión del hombro hasta reproducir el dolor o alcanzar el límite de la movilidad. Bien. En la segunda imagen, acá arriba a la derecha, vemos el test de shock, que el paciente con los brazos flexionados a 90 grados en el plano escapular y en rotación interna, como se ve acá, fíjense, 90 grados, plano escapular y en rotación interna. El examinador realiza una fuerza hacia abajo, mientras que el paciente intenta resistir la misma. El test es positivo si hay dolor y o debilidad. El test del infraespinoso. El paciente se encuentra con los brazos junto al cuerpo, como lo vemos acá. ¿Sí? El examinador ejerce una fuerza hacia la rotación interna y le pide que resista. Bien. El test es positivo si refiere dolor y o debilidad. Aguarden un segundito y quiero ver si estamos grabando. Bien, sí, 20 minutos. Muy bien. En el margen acá inferior derecho tenemos la otra maniobra, que es el External Rotation Lysine,
está diseñado para detectar la debilidad de las cúpulas de fuerza del supraespinoso y el infraespinoso. El paciente se encuentra, perdí de nuevo el puntero, acá está. El paciente se encuentra con los brazos junto al cuerpo, con flexión de codo a 90 grados. El examinador lleva pasivamente el brazo a máxima rotación externa y le pide al paciente que mantenga esa posición. El test es positivo si el paciente es incapaz de mantener esa posición y el brazo se va a la rotación interna más de 5 grados. Bien. En la imagen superior izquierda tenemos el signo de Harn-Blower, que es para detectar la ausencia del infraespinoso y la ruptura y o debilidad del redondo menor. El paciente se coloca de pie, con el brazo a 90 grados de abducción en el plano escapular y el codo a 90 grados también. El examinador se coloca al lado del paciente y con una mano la apoya en codo y la otra en la parte distal del antebrazo. Luego se le pide la rotación externa a partir del antebrazo, mientras el examinador resiste. El test es positivo si es incapaz de rotar externamente el brazo. Arriba, a la imagen superior, a la de derecha, Lift of Test evalúa la integridad y la función del subescapular. El examinador le pide al paciente que rote internamente el brazo y lo coloque detrás de la espalda con el codo flexionado. La incapacidad para despejar la mano de la espalda indica debilidad y o ruptura del subescapular. El test de SPEED está diseñado para las lesiones de la porción larga del bíceps. El paciente se coloca de pie con el brazo a 90 grados de flexión, codo extendido y antebrazo supinado. El examinador resiste la flexión. El test positivo si produce dolor en el surco bicipital. En la imagen inferior derecha tenemos el test de belly press, que es una alternativa del lift off. El test de belly press, el paciente, se le pide al paciente que coloque la palma de la mano sobre el abdomen, justo por debajo del apéndice sifoides, y se le solicita que ejerza una presión realizando una rotación interna de hombro. El test es positivo si el paciente inconscientemente flexiona la muñeca y realiza extensión, aducción de hombro en vez de rotación interna. Bien. Bueno, vamos a estudios complementarios. Radiografía. En la radiografía podemos ver una reducción del espacio articular. La imagen de la izquierda es una radiografía normal, la imagen de la derecha anormal. Bien, vamos a ver, fíjense el espacio articular como está conservado, ¿sí?, en la radiografía normal. Fíjense en la anormal como está reducido. Bien, no hay espacio subacromial. Bien, otro punto que podemos ver es la elevación de la cabeza humeral. Fíjense en la radiografía normal como la línea de la clenoides, ¿sí?, y la cabeza humeral, fíjense la línea, y fíjense en la radiografía normal que esa línea no se respeta. Bien, eso demuestra que hay un ascenso de la cabeza humeral. Este ascenso se asocia a grandes rupturas del manguito rotador. Bien,
como dijimos anteriormente, la infiltración grasa, el ascenso de la cabeza humeral es un factor pronóstico negativo para la reparación del manguito rotador. Bien. También tenemos que visualizar las irregularidades de las superficies óseas. ¿Sí? Fíjense la glena, las irregularidades que tiene. Vamos a seguir en busca de alguna calcificación. Bien. Bueno. Vamos a la ecografía. Pueden visualizarse zonas hipoecoicas y de adelgazamiento del manguito rotador. Determina el tamaño de la ruptura con gran eficacia, más confiable para detectar desgarros totales. Y como desventaja es operador dependiente. Bien, vamos a ver si hay una imagen. Bien, acá vemos una imagen de la ecografía de una ruptura parcial del lado articular. ¿Sí? Fíjense, esta es la ecografía. Este es el supraespinoso. Fíjense cómo muestra acá la flecha la ruptura parcial. Bien. Lo mismo acá. Ruptura parcial del lado articular. Bueno, vamos a resonancia magnética. Permite visualizar áreas de discontinuidad, retracción tendinosa e infiltración grasa. Buena confiabilidad para identificar rupturas masivas y parciales del manguito rotador. Acá vemos en la imagen inferior, vemos una ruptura total del manguito rotador. Bien. La artroscopía constituye el gold estándar. Presenta una capacidad similar a la cirugía abierta para determinar el tamaño de ruptura y es menos agresiva. Bien, podemos establecer el diagnóstico y podemos hacer el tratamiento, pero ningún cirujano va a ir a hacer una artroscopía para realizar solamente el diagnóstico. ¿Sí? Si la hace es porque va a hacer el tratamiento, lo va a hacer con la artroscopía. Bien. Bueno, el diagnóstico diferencial, ustedes los tienen en el apunte. Mediante la evaluación podemos determinar o podemos descartar otros diagnósticos. Bien. Bueno, tratamiento. Tratamiento también lo van a ver en cuarto año. Pero lo que ustedes tienen que saber es que hay varios estudios han demostrado que pacientes con ruptura masiva tienen buen arco de movimiento y buena capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Si nosotros con el tratamiento conservador podemos aliviar los síntomas, podemos mejorar la función, entonces podemos pensar que hay un tratamiento conservador acorde, adecuado y no se necesita de la cirugía. Lo que nosotros tenemos que realizar es ejercicios que puedan estimular los músculos del manguito rotador, los que están indemnes, para que puedan realizar la función de coaptación y la articulación tenga buena estabilidad, buen rango de movimiento, y en el caso de que no se consiga una mejoría tanto de los síntomas como de la función,
en un periodo que va desde los 5 meses al año y medio, se puede realizar el tratamiento quirúrgico. Bien. Pero bueno, el tratamiento conservador lo van a ver en cuarto año. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa un segundito y volvemos.